Brenda Estefan es analista internacional y le agradezco mucho que esté con nosotros esta tarde para analizar la situación en Ucrania. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Sí, en un principio pues uno lee cese al fuego temporal y cree que ya la situación está medio resuelta o por lo menos que hay paz, pero no, es un cese al fuego temporal en corredores humanitarios, es decir, por donde pueden las personas ponerse a salvo. Esto no significa que ha acabado la guerra, Brenda. De ninguna manera. Lo señalas muy bien, es específicamente a partir de ciertas ciudades para permitir la salida y entrada de medicamentos, entrada de alimentos y salida de personas heridas o de quien quiera huir. Es decir, es una vía de evitar el daño civil mayor, pero no tiene que ver con el fin de la guerra. De hecho, tenemos información de que el día de hoy Vladimir Putin había tenido una llamada telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron y de acuerdo a la presidencia francesa, al Eliseo, Vladimir Putin le habría dicho que las cosas van conforme a lo que él tenía planeado y que está dispuesto a ir hasta el final. El presidente francés declaró, después de haber hablado con el presidente ruso, que se teme que lo peor está aún por venir. No es un tema de, digamos, de ser alarmistas, sino de ser realistas. Exacto, es decir, Brenda Estefan, no hay un cese al fuego absoluto, es temporal y en ciertas zonas que me imagino se irán definiendo en lo sucesivo, en las próximas horas, habrá una tercera reunión entre las partes negociadoras, pero parece que las posiciones son pues bastante complicadas para que una parte o la otra ceda. Ucrania está pidiendo el cese al fuego inmediato y que se vayan los militares de Rusia, y Rusia está pidiendo que entreguen el control del gobierno, que el ejército pare también las acciones y que pues les permitan ya controlar el país. También pues pide reconocer Crimea como una zona independiente y las zonas que Rusia reconoció también como repúblicas independientes. Las partes todavía están muy encontradas, parece que no hay un punto intermedio. ¿O usted ubica algún punto intermedio que pudiera favorecer estas negociaciones, Brenda? Yo creo que estamos frente a una peligrosa escalada del conflicto. Me parece que este convoy de más de 60 kilómetros de vehículos militares que está ya empezando a rodear la ciudad de Kiev es una manera de Vladimir Putin de volver a hacer lo que hizo en la frontera ruso-ucraniana, es decir, posicionar a su ejército de manera que pudiera llevar a cabo el ataque, la batalla por Kiev, y con la espada de Damocles sobre la cabeza de Kiev, buscar mayores concesiones de parte de Occidente. Ya lo decías bien, el tema de reconocer que Crimea es rusa, ceder la región del Donbass, el control completo del río que va a la región de Crimea, el control del poder político, pedir, asegurar que Ucrania no formará parte de la OTAN. En fin, sus demandas siguen siendo maximalistas y desde luego que en este momento no se ve que el gobierno ucraniano vaya a aceptarlas. Quienes piensan que renunciando Zelensky y el gobierno se acabaría la guerra, se equivocan. Aún tomando el control político del país, Rusia continuará un conflicto armado alimentado con armas desde Occidente que buscará hacerle a Vladimir Putin pagar un costo más alto por haber tomado a Ucrania, digamos, de esta manera, y el conflicto no, digamos, dejaría de ser esta guerra entre los ejércitos de dos países, pero no cesaría. Una cosa es tener el control político y otra cosa es controlar un país. Esta mañana también, bueno, este día con ironía, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a su homólogo ruso Vladimir Putin reunirse con él, pero de cerca, para negociar el fin de la invasión de su país. Le dice Zelensky: siéntese conmigo para negociar, solo no a 30 metros, en aparente referencia a las recientes fotos en las que Putin charló en una larga mesa con el presidente francés Emmanuel Macron. No muerdo, ¿a qué le teme?, añadió el mandatario en una conferencia de prensa en Kiev en el 8º día de la ofensiva Rusia en Ucrania. Esta situación de hablar con ironía no tensa aún más la situación. Hay condiciones
aún como para hablar con ironía de parte del presidente Zelensky, no le está picándole al oso más. Yo creo que una declaración como esa quizás va más dirigida a este tema de la comunicación por parte de Zelensky y su equipo, que han ganado claramente la batalla de la comunicación. Los mensajes son claros, son en diferentes idiomas. Los mensajes visuales, justamente después de que se presenta Vladimir Putin en estas enormes mesas, tanto con Olaf Scholz como con Macron, pero además en los días más recientes con su propio equipo, con su jefe de inteligencia y su secretario de defensa, cuando les pide que alerten el poderío nuclear, él está en el extremo de la mesa, a metros de ellos, y justo al día siguiente o en las siguientes horas, Zelensky saca una foto de él con su equipo cercano comiendo en una mesa, compartiendo los alimentos, todos muy cercanos, con su camiseta kaki. Creo que está claro que se trata también de buscar posicionar estos mensajes, mandar un mensaje, ganar también la campaña de la comunicación, y creo que en ese sentido el presidente Zelensky lo ha hecho extraordinariamente bien. ¿Y eso se traduce en una resistencia civil? Es decir, en que los ucranianos tomen las armas y hayan defendido junto con los militares los territorios. Yo creo que el hecho de que el presidente no haya huido del país, como es en muchas guerras, sí levanta el espíritu de la resistencia ucraniana. Es decir, no es lo único. Yo creo que el pueblo ucraniano tiene una voluntad de defensa, pero creo que esta actitud por parte de su presidente encabezando la lucha y la defensa, pues sí alimenta pues el positivismo, digamos, o este espíritu de resistencia y de resiliencia. Sí, octavo día, y dice el presidente ruso que va todo conforme a lo planeado. La semana pasada se pronosticaba que el fin de semana terminaba la guerra porque Rusia tomaría el control de Ucrania. A principios de esta semana se decía que con fuentes anónimas del gobierno ruso, Vladimir Putin pretendía terminar la guerra este miércoles. Ya estamos en jueves y esto sigue escalando. ¿Esto no va a terminar pronto entonces? Yo he reiterado en todos mis análisis que no va a terminar pronto, espero equivocarme, pero yo creo que una vez que Vladimir Putin dejó el espacio de la negociación, de la diplomacia para decidir por la guerra, se llegó a un punto de no retorno. Las sanciones que caen hoy sobre la economía rusa no se van a levantar porque él detenga la guerra. Estas sanciones van a ser duraderas y van a causar un enorme daño a la economía rusa, y Vladimir Putin lo sabe. Entonces, en este momento creo que él tiene que sacar algo de esta guerra para poder decir: aquí está lo que tuvimos de esta guerra, este es el triunfo. No se va a retirar humillado, y tiene elementos para que si no gana él, al menos pierdan todos. Entonces creo que desgraciadamente este tema de que el tiempo juegue en contra de Vladimir Putin y su ofensiva, es negativo, es peligroso, porque lo puede orillar justamente en este ánimo de no sentirse humillado, a elevar los niveles de violencia, a usar otro tipo de armamento. Hay quienes dicen, pero si tienen armamento de la Segunda Guerra Mundial, están lejos de la realidad. Rusia sigue siendo el mayor poder nuclear a nivel global, con un poco más de 6.000 ojivas nucleares, y tiene armas termobáricas, misiles supersónicos presentados en 2018 que su trayectoria no es fácil de predecir y son mucho más rápidos que los misiles convencionales. A lo que quiero llegar es que no ha desplegado, digamos, todo el poderío militar que tiene, y creo que en este momento lo que necesita es que se le abra una puerta de salida ante este embrollo en el que se metió y en el cual evidentemente tiene muchas cosas en contra y está perdiendo de manera importante en términos de la economía y en términos de la resistencia ucraniana, pero no se va a detener salvo que se le den a través de una negociación concesiones importantes, y si no, desgraciadamente creo que dará un paso al frente, toque donde toque. Brenda Estefan, analista internacional, gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuros encuentros, si le parece. Claro que sí, que tengas una buena tarde, un gusto haber estado con ustedes.